Apasionarnos por nuestra fe resulta esencial, realmente esencial, hace la gran diferencia entre ser simplemente católicos de misa los domingos y ser católicos comprometidos, pero últimamente apasionarnos por nuestra fe puede hacer la diferencia entre llegar al purgatorio o llegar directo al cielo. Algo que ha distinguido a todos los santos, sin lugar a dudas, es su pasión por nuestra fe. Hay muchos frutos que tiene apasionarnos por nuestra fe. De esto hablaremos hoy aquí, en el Club de los Búhos. Apocalipsis es a la vez hermoso, enigmático, inquietante y esperanzador. Sus páginas atraen a muchos e intimidan a otros más. Sin embargo, el Apocalipsis es palabra de Dios y como tal, es un libro con un mensaje de bendición. Acércate al Apocalipsis leyendo el nuevo libro de tu servidor Mauricio Pérez, el Apocalipsis Pascual. Contiene un análisis bíblico y una reflexión catequética de cada uno de los pasajes del Apocalipsis que escuchamos en la Santa Misa en el tiempo de Pascua. El Apocalipsis Pascual, disponible en Kindle. Descarga el ebook en Amazon o léelo gratis con tu suscripción a Kindle Unlimited. El Apocalipsis Pascual. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Me da muchísimo gusto saludarte nuevamente aquí en el Club de los Búhos, en esta ocasión para reflexionar un poco más acerca de nuestra fe, y el tema sobre el que reflexionaremos en esta ocasión son los frutos de apasionarnos por nuestra fe. Ya nos acompaña aquí nuestra mascota oficial Buino, que como siempre está listo para acompañarnos, para acompañarte, para saludarte. Tan pronto vayas dejando tú tus saludos y tus mensajes, con mucho gusto te iremos respondiendo. Así que comencemos poniéndonos en presencia del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cristo ha resucitado, resucitemos con Él, aleluya, aleluya. Muerte y vida lucharon, y la muerte fue vencida, aleluya, aleluya. Es el grano que muere para el triunfo de la espiga, aleluya, aleluya. Cristo es nuestra esperanza, nuestra paz y nuestra vida, aleluya, aleluya. Vivamos vida nueva, el bautismo es nuestra Pascua, aleluya, aleluya. Cristo ha resucitado, resucitemos con Él, aleluya, aleluya, amén. Pues bien, que ahora sí estamos listos para comenzar. Y Helen, me da gusto saludarte nuevamente. Pues ya me encuentro mejorado, sí estuve fuera de combate desde el viernes, de pronto comencé, saben que estaba ya trabajando en el análisis del Evangelio del domingo para hacer Pasión por el Evangelio, y no pude. Me empecé a sentir mal, mi pulmón, el clima se descompuso aquí, se puso muy húmedo, la humedad me hace mucho daño, comenzó a llover y estuve muy mal viernes, sábado, domingo, ayer lunes. El domingo fue el peor de los días, no pude ni siquiera ir a misa, pero imagínense ustedes que llegó un punto en el que estaba durmiendo, el dolor tan fuerte que tenía me provocó mucho sueño, y de repente comencé a soñar que me estaban asaltando y que los asaltantes, los maleantes, me estaban asfixiando, y desperté sobresaltado porque no podía respirar y era que me estaba asfixiando de verdad. Entonces fue realmente un fin de semana muy fuerte. Hablé ya con mi médico, estaba en tratamiento, no hizo efecto. Hoy me comenzaron a administrar un nuevo tratamiento, así que esperemos que este sí dé resultado antes de que esto se complique todavía más. Vamos a hablar acerca de los frutos de apasionarnos por nuestra fe. Por supuesto que esto es un tema muy abundante y habrá mucho sobre lo que reflexionar. Te digo, simplemente teniendo en cuenta eso, que algo que ha distinguido a todos los santos, pues es eso, su pasión por nuestra fe. De hecho, ya les he platicado en otro programa, o sea, creo que en Semillas para la Vida, o no sé si aquí alguna vez, bueno,
Pero les he platicado que el nombre o no el nombre, sino el lema, Apasionate por nuestra fe, surgió precisamente de una serie de televisión que pasaban en el Discovery Channel allá a principios de la década de 1990, cuando apenas comenzaba a salir el Discovery Channel, y sacaron una serie que se llamaba La Pasión de los Santos y te contaba la vida de diferentes santos. Fíjate qué interesante, en un canal como el Discovery Channel y La Pasión de los Santos, y era una serie realmente buenísima. Y en esa serie yo conocí a Maximiliano Kolbe. Fue la primera vez que supe de la existencia de Maximiliano Kolbe. Nunca me iba a imaginar lo que después iba a suceder, que iba a acabar pues en su grupo, ¿verdad? En la Milicia de la Inmaculada que él fundó, y que iba por lo mismo a acabar consagrado a la Inmaculada Concepción y pues usando nuestra medalla milagrosa, ¿verdad? Que aquí les presento una vez más la medalla que recibí por mis 15 años de mi consagración el pasado 8 de diciembre. En esa serie descubrí precisamente que lo que distinguía a todos esos santos era su pasión por nuestra fe. Y de ahí fue precisamente donde saqué el lema de Apasionate por nuestra fe. Ahí me inspiré precisamente en el título de esa serie de televisión, que incluso si buscan en YouTube he visto yo que tienen programas pues ya se ven un poco borrosos, porque en ese tiempo me imagino que alguien sabiamente los grabó en su videocasetera. Yo en mi tiempo también lo hice. Pues bueno, de hecho después hasta podía uno comprar por internet los VHS con la serie, y por ahí compré precisamente aquel en el que hablaban de San Maximiliano Kolbe. Pero busca La Pasión de los Santos, vale la pena que le eches un ojo a esos programas, ¿verdad? Entonces realmente ese es el fruto máximo de apasionarnos por nuestra fe, alcanzar la santidad y entrar directamente al cielo, definitivamente que sí. Pero hay otras cosas que aquí en nuestro día con día de nuestro vivir cristiano, por supuesto que las vamos viendo y que vale la pena detenernos a valorarlas, porque realmente apasionarse por algo hace la diferencia. Y si te fijas, esto es algo que aplica en todos los ámbitos, no únicamente en el ámbito religioso. Todas las personas que destacan y que realmente destacan, que se han hecho un nombre, que han pasado a la historia o que actualmente ocupan un nombre en diferentes ámbitos deportivos, científicos, artísticos, literarios, académicos, médicos, incluso políticos. Algo que distingue a todos es su pasión, y es lo que los diferencia de los del montón, es la realidad. Entonces yo en la introducción de este programa de hoy decía que pues simplemente la pasión por nuestra fe puede marcar la diferencia entre ser simplemente cristianos de misa los domingos y ser cristianos verdaderamente comprometidos con nuestra fe, con todo lo que eso implica. Entonces creo que es algo que siempre debemos tener en cuenta, y tenemos que apasionarnos por nuestra fe para no ser simplemente cristianos de misa los domingos, sino realmente tener un papel protagónico en esta historia de la salvación que continúa escribiéndose y de la cual nosotros somos ahora los actores, siempre bajo la gracia de Dios, siempre inspirados por el Espíritu Santo, siempre teniendo a Jesús como nuestra meta, ¿verdad? Como nuestro maestro, como nuestro camino, como nuestra verdad, como nuestra vida misma. Pero pues vaya que hay que ser protagonistas de esta historia de la salvación, y no simplemente actores del reparto, no simplemente actores extras. Es como sucede en las películas, que hay quienes llevan el papel protagónico y hay otros que llevan papeles secundarios y hay otros que simplemente son extras, actores extras, que son los que salen caminando en la calle en el trasfondo, o los que salen comiendo en las mesas de los restaurantes. ¿Y qué diferencia hace ser uno de los extras a ser uno de los protagónicos? ¿Verdad? Y simplemente porque, fíjate, es que no es cuestión de buscar el protagonismo por el afán de buscar el lucimiento personal. No, lo que pasa es que el que realmente se vuelve protagonista de la historia de la salvación, en este tiempo que a nosotros nos toca vivirla, es alguien que está poniendo a trabajar los talentos que Dios le dio. Y el que se queda
allá atrás en el reparto no los está poniendo a trabajar al máximo. Y el que se sienta a ver la película pasar, pues peor, ese es el que sepulta los talentos. Y conoces perfectamente la parábola de los talentos y el desenlace para los que pusieron a trabajar los talentos y para el que los sepultó. Eso hace la diferencia. Es la diferencia. Entonces, es por lo que tenemos que buscar ser protagonistas, no por el lucimiento personal, insisto, sino porque eso implica poner a trabajar al máximo los talentos que Dios nos dio. Y forzosamente es algo que ya hemos reflexionado en alguna ocasión aquí en el Club de los Búhos, precisamente cuando alguien pone a trabajar sus talentos al máximo, por fuerza destaca de los demás, y eso sucede en todos los ámbitos, incluso en el ámbito religioso. Así es. Y por eso es que hay algunos que pues llegan a ser párrocos y otros que llegan a ser rectores de seminarios y otros que llegan a ser obispos y algunos que llegan incluso a ser cardenales. Y en todos ellos, sobre todo, imagínate, no puedes llegar a ser cardenal si no estás apasionado por nuestra fe. Sencillamente. Entonces, vale la pena tener esto en mente, en verdad que sí. Y fíjate que a propósito de las cosas que podemos ir viviendo en el diario acontecer de nuestra fe católica, una de las formas como se demuestra la pasión por nuestra fe es el deseo por saber cada vez más acerca de nuestra fe. Porque realmente cuando algo te apasiona, no te cansas de querer saber más, en todos los ámbitos. Es también lo que distingue, por ejemplo, a los grandes músicos de los músicos del montón. Los grandes músicos no dejan de estudiar. Y aunque ya sean concertistas afamados, no dejan de estudiar horas y horas todos los días. Y no por obligación, sino porque les gusta tanto que no pueden dejar de hacerlo, ¿no? Entonces, en la cuestión de la fe sucede lo mismo. Una característica de las personas que están apasionadas por su fe es esa sed de querer saber más, porque saben ellos que mientras más sepan de su fe, más conocen y mejor conocen a Dios. Y al ir conociendo mejor a Dios y al ir comprendiéndolo mejor, la relación con Él se puede hacer cada vez más estrecha y aparte más veraz. Porque el que no conoce de Dios más que su nombre, por ejemplo, no se puede relacionar de la misma forma que el que conoce lo que nos ha revelado, que el que comprende cuál es su voluntad, que el que conoce todo lo que enseñó su Hijo encarnado, ¿verdad? Que el que conoce cómo los primeros cristianos de la época de los Hechos de los Apóstoles comenzaron a vivir ese cristianismo. Entonces, el que más comprende todo eso, por supuesto que va a tener que llevar una vida cristiana mucho más plena, mucho más fecunda. Los frutos de apasionarnos por nuestra fe. Da frutos la tierra fecunda, da frutos la vida fecunda. Este deseo por saber más es una expresión de la pasión por nuestra fe. Y sabes que algo que me motivó a compartir o a tener un programa esta noche, porque sí, yo había decidido no hacerlo, porque tengo realmente que recuperarme bien por una gran responsabilidad que tengo, que tiene que ver con esto de aprender acerca de nuestra fe, que en un momento te cuento. Pues fue que esta semana, o la semana anterior me parece, en estos días, concluyó el diplomado en Sagrada Liturgia de la Universidad Pontificia de México. Mismo que he pasado mucho tiempo promoviendo, recomendando, exhortando, ¿verdad? Para que la gente se inscriba, para que participen, aprovechando que es en línea. Y que muchísimas personas apasionadas por nuestra fe se han inscrito. Y se han inscrito a los diferentes semestres. Y los frutos, ahí puedes empezar a ver los frutos de apasionarnos por nuestra fe. Todo el conocimiento que adquirieron, simplemente el hecho de haberse inscrito, ha implicado estudiar con los mejores liturgistas de México. Y todo lo que se llega a aprender de ahí ayuda a comprender más la liturgia. Y no solo la misa, porque la liturgia es mucho más que la misa. Y la consecuencia es que la participación en la misa, la participación en los sacramentos, la comprensión del año litúrgico, la apreciación del espacio sagrado, la valoración de los libros litúrgicos es mayor, y así nuestra relación con Dios al participar de la liturgia, al participar de los sacramentos, por fuerza tiene que ser mucho más plena que antes de haber tomado estos cursos.
Y mira que tomar estos cursos implica dedicarle tiempo a las clases, implica dedicarle tiempo a las tareas. Hay que estudiar, es una universidad, ¿no? Pero quienes han tomado el curso, movidos por su pasión y que lo han terminado, porque hay muchos que también se van quedando en el camino, pero aunque la mayoría realmente terminan, pero no me dejarán mentir, el gran fruto que es participar justamente de esto. Bueno, resulta que hay un sacerdote, amigo mío, el padre Rogelio. Yo lo conocí cuando él estaba a punto de ser ordenado. Antes de ser ordenado al sacerdocio, se necesita tomar un retiro espiritual. Es forzoso. Bueno, pues lo que hizo el padre Rogelio es que hizo el favor de venir acá a Seattle una vez que impartí un retiro de encierro. Y vino acá a hacer su retiro. Y después se ordenó. Y pues hemos mantenido la amistad, por supuesto. Entonces, él, viendo mis programas y sabiendo de este diplomado, y ahí ves la pasión, porque la pasión es a todos los niveles, la pasión como laico, pero también la pasión de los sacerdotes que se necesita. Entendiendo el gran valor de un diplomado como este, porque vea mis programas, decide enviar a que estudie a la Universidad Pontificia al equipo de liturgia de su parroquia en Las Vegas, porque él trabaja, bueno, está asignado a la incardinado, es la palabra, en la diócesis de Las Vegas. Entonces manda a su equipo litúrgico a que tome el diplomado y hace escasos minutos me graba un mensaje de audio para agradecerme, porque ahora estas personas que envió están fascinadas con todo lo que aprendieron, ¿no? Y me cuenta de cómo pues tuvieron que esforzarse, cómo había que trabajar para las tareas, cómo había que estudiar, cómo sus familias también los apoyaron para poder darles tiempo, para poder cumplir con las obligaciones que implicaba el diplomado en la Universidad Pontificia. Pues están todos muy agradecidos. ¿Por qué? Porque ven los frutos de haber estudiado. Pero ahí ves la pasión también de un sacerdote que dice, ¿sabes qué? Esto es valioso para la gente de la parroquia, entonces vamos a mandarlos a que estudien. No nos contentamos con la buena voluntad de las personas, porque sabemos que la buena voluntad no es suficiente. Se necesita buena voluntad y se necesita formación para hacer las cosas bien, porque es muy diferente hacer las cosas que hacerlas bien. Y en materia litúrgica esto lo vemos todos los días. Muy buena disposición, muy buena voluntad, mucha entrega, pero nula formación. Y por eso pasa lo que pasa y por eso vemos lo que vemos en tantas partes. Pero cuando vemos un sacerdote que se apasiona y que toma acción, porque es otra característica de las personas apasionadas, no se detienen a pensarlo, lo hacen. Esa es una gran característica de una persona apasionada, y por eso las personas apasionadas abarcan tanto y avanzan tanto, porque no se detienen a pensar, hacen y hacen y hacen y hacen. Entonces no pierde tiempo y manda a su equipo, y ahora están felices todos ellos, ¿ves? Entonces ahí ves este tipo de frutos de apasionarnos por nuestra fe. Bueno, pues ahí no termina la cosa, hay otras cosas interesantes que me platicó el padre Rogelio que tienen que ver con esto y que en un momento te voy a contar, pero antes también quiero platicarte del curso que estoy tomando en el Instituto Litúrgico del Pontificio Ateneo San Anselmo. Ya te he explicado que el San Anselmo es la máxima casa de estudios litúrgicos en la Iglesia Católica. Ahí es donde enseñan los mejores liturgistas que tenemos en la Iglesia, y tiene la misión, el Instituto Litúrgico, no solamente de formar sacerdotes para la liturgia y de formar liturgistas, sino que también tiene la misión de formar a los mejores maestros de liturgia de la Iglesia, para que cuando vayan de vuelta a sus diócesis sean ellos los que enseñen, ¿ves? Entonces es interesante el enfoque con el que se enseña. Pero algo que me está a mí embelesando de esta oportunidad de estudiar aquí, como ya te he contado en otras ocasiones, es que realmente los maestros son los mejores. O sea, los mejores liturgistas que hay son los que nos están dando las clases. Y es verdaderamente impresionante. Pero una de las características que he notado en cada uno de ellos, además de que son hombres súper inteligentes y son hombres súper entregados,
y son hombres súper espirituales y son todos ellos unos eruditos impresionantes, una cualidad que veo en todos es su pasión. Y es algo que se nota al enseñar, definitivamente. Porque la pasión se desborda y cuando se desborda se contagia. Y al contagiarse entonces fíjate, cuando estás apasionado por nuestra fe, esa pasión se te desborda, entonces la contagias y entonces quieres que otros, provocas, aún sin proponértelo, provocas que otros quieran hacer lo mismo. Ya es lo que pasaba con los primeros apóstoles, o con los apóstoles de Jesús directamente, que era tal su pasión por compartir el evangelio del Cristo que ellos vieron morir en una cruz y luego resucitar, que se les desbordaba. Entonces era fácil convertir hacia la gente porque decían, oye, yo quiero ser como ellos. Y eso es precisamente ser sal de la tierra. Ponerle un sabor saladito, apetitoso a la vida que se antoje. Entonces esta característica es constante en todos los profesores que hasta ahora me han impartido los diferentes módulos de este curso de especialización en el San Anselmo, que es un curso de especialización sobre el espacio sagrado como lenguaje catequético. Es decir, todo lo que está dentro de una iglesia sirve para catequizar. Y quiero compartir contigo nada más un fragmento de un video que grabó mi profesor actual, que actualmente estamos estudiando el módulo de la Roma precristiana a la Roma cristiana. Justo lo que pasa antes de Constantino y cuando Constantino pues ya permite el cristianismo en Roma, y cómo empieza eso también a afectar la manera como se da culto. Porque recuerda que originalmente la fracción del pan se celebraba en casas. Y esas casas, ya en los tiempos de Constantino, van a ser reemplazadas por las basílicas. Y la forma de las basílicas, y si te fijas la forma de las iglesias actuales, es un símil de la estructura de una casa. Porque si tú te fijas en una casa, llegas a una casa y pues primero hay una puerta y accedes por la puerta, usualmente un patio, y después del patio entras a un vestíbulo, y después del vestíbulo, que ya te hace sentir que ya dejaste la parte de afuera y estás ya dentro de la casa, después de que cruzas el vestíbulo, llegas a una sala donde todos se sientan a conversar, a intercambiar palabras, a escuchar, y después de eso pasas a la mesa, y una vez que estás sentado a la mesa, te sirven los alimentos que son preparados en el último de los cuartos que hay ahí, que está atrás del comedor, que es la cocina, y de ahí te sacan los alimentos para ponértelos en la mesa. Cuando tú vas de visita a una casa, esa es la secuencia con la que vas avanzando, y cuando te invitan a un banquete, esa es la secuencia con la que todos los que se congregan para ese banquete van avanzando. Entonces, cuando tú entras a una basílica o cuando entras a una iglesia, igual llegas a una puerta y entras a un atrio, a un patio, y posteriormente entras a un vestíbulo, que es realmente un nártex, y luego del nártex pasas a sentarte, a intercambiar la palabra solo que con Dios, en lo que corresponde a la sala de una casa, pero que es la nave de una iglesia donde están las bancas, y de ahí pasas al banquete, a sentarte a la mesa donde, en el altar. Y ese altar lo que sirve son alimentos que fueron preparados donde, en un cuarto todavía posterior, que es el equivalente a la cocina, que es la sacristía. ¿Te das cuenta? ¿Te has fijado de esa relación que hay? Bueno, pues ahí tienes la relación. Y ese paso de las casas en las que se daba culto a las basílicas, pues sucede precisamente en ese tiempo de Constantino. Pero antes hubo un intermedio también en el que el culto se daba en las catacumbas, y es de lo que nos estaba platicando este gran sacerdote. Se llama Monseñor Andrea Lonardo, que fíjate que él es el director de catequesis de Roma. O sea, es el máximo catequista de Roma, es el que nos está dando esta clase. Entonces nos contaba cómo las catacumbas, pues realmente ahí se escondían los cristianos
para dar culto a escondidas. Entonces ahí celebraban la fracción del pan en las catacumbas. Pero las catacumbas eran originalmente pues para dar sepultura a los pobres. Porque los que tenían dinero construían mausoleos sobre la superficie. Y era más fácil excavar, era más barato en consecuencia que construir. Entonces los que no tenían dinero para construir un mausoleo, pues entonces más bien en las catacumbas subterráneas, ¿ves? Muy, muy interesante realmente comprender toda esta transición, que obviamente es mucho más detallada de lo que te estoy contando aquí. Pero lo que me impresiona también de Monseñor Andrea Lonardo es que se apasiona tanto cuando nos está dando la clase que se mete a la cámara. O sea, de repente ya no lo vemos más que la nariz y la boca porque está tan apasionado que está hasta casi hablándonos. Y hay un video fabuloso que grabó como parte de su labor catequética en Roma, porque fíjate, es otra cosa. Alguien que se apasiona hace las cosas, no delega, ¿verdad? Obviamente es importante saber delegar, es necesario para ser efectivo saber delegar, pero algo que caracteriza también a las personas apasionadas es que ellos se arremangan y hacen. El que solamente delega se creerá muy ejecutivo, pero le falta pasión. Algo que distingue a todas las personas apasionadas es que ellos se arremangan las manos y hacen. Entonces, Monseñor Lonardo, siendo el encargado de toda la catequesis de Roma, pues no solamente delega, él también catequiza. Y bueno, hace unos videos que yo los veo y digo, Dios mío, es que es justo lo que yo quisiera hacer, pero pues aquí de dónde. Imagínate tener a Roma como tu pizarrón de clases tridimensional y poder ir a donde te dé la gana a catequizar ahí en Roma. Pues es lo que él hace, porque tiene a su disposición Roma, y no solamente las basílicas, y no solamente las iglesias, y no solamente las reliquias, sino que también los documentos de hace siglos. Y imagínate, para poder catequizar. Bueno, te voy a compartir solamente un fragmento. Lo que quiero que te fijes es dos cosas: la pasión con la que habla. Y aunque no le entiendas, y va a ser realmente un par de minutos, aunque no le entiendas, te cuento de lo que se trata. Él está hablando acerca del pintor Caravaggio, y está dentro del Panteón, el famoso Panteón. Y nos está mostrando cómo hay una pintura que hizo Caravaggio en la que se representa la crucifixión de San Pedro. De manera que están crucificando a Pedro de cabeza. Y cuando tú simplemente llegas y ves la pintura de la crucifixión de San Pedro, ves a San Pedro que está ya de cabeza porque lo están clavando en la cruz de cabeza, pero su mirada está hacia la derecha, o sea, él está de cabeza y está mirando hacia la derecha, y se le ven los ojos realmente fijos en algo, pero si no sabes esto no lo logras apreciar. O sea, tú ves a Pedro que está viendo de lado. ¿Qué está viendo Pedro? Resulta que hay un altar ahí en el Panteón, en Roma, que los domingos a las 3 de la tarde, en esos tiempos de Caravaggio, se exponía el Santísimo para la adoración de los fieles, y ahí se dejaba. Entonces, la mirada de San Pedro, como lo pintó Caravaggio, está apuntando directamente a ese altar donde se colocaba el sagrario con la hostia santa, para que instantes antes de morir, lo que está viendo Pedro es a Cristo. ¿Y esto por qué? Porque cuando Pedro negó 3 veces a Jesús, la tercera vez que lo negó, Jesús se le quedó viendo a los ojos a Pedro. Y fue cuando Pedro, y canta el gallo, y es entonces cuando Pedro sale y llora amargamente, arrepentido de lo que acaba de hacer, cuando se da cuenta que Jesús lo está viendo cómo lo está traicionando. Entonces ahora lo que quiere pintar Caravaggio es a Pedro ya crucificado, a punto de morir o antes de morir, mirando ahora él a Jesús de vuelta, para reparar las cosas y decirle: te traicioné, pero ahora estoy muriendo por ti,
veme cómo me viste traicionarte, cómo muero por ti. Y así está pintado para que... Entonces imagínate cuando alguien llega y está el Santísimo expuesto y ves a Pedro mirándolo, realmente es... Y ahí ves la pasión de Caravaggio, por ejemplo, la pasión por nuestra fe que lo lleva a pintar esto. Entonces voy a compartirte este video, te digo, fíjate en esas dos cosas, fíjate en la pasión de Monseñor Andrea Lonardo, máximo catequista en Roma, y fíjate también en ese cuadro y en la mirada de San Pedro. Che cosa ci dice allora questo testo? Che appunto Caravaggio era pienamente inserito nei pittori del tempo, si vedevano, si parlavano, pregavano insieme, e ci dice anche che vivevano l'adorazione eucaristica, quell'adorazione eucaristica che lui dipingerà nel San Pietro della Cappella Cerasi, quando San Pietro, mentre viene crocifisso, si volge con il capo all'indietro per un'ultima volta per vedere quel Signore che aveva visto in vita, che aveva seguito nella vita, lo vede adesso nell'Eucaristia. Nell'archivio storico diocesano di Roma si trova il registro delle anime della parrocchia di San Nicola dei Prefetti, di cui fu parrocchiano Caravaggio. Registri come questo venivano compilati ogni anno dal parroco, che era tenuto dopo il Concilio di Trento ad annotare i nomi di tutti i suoi parrocchiani e il loro status religioso. Al foglio 4 verso, relativo all'anno 1605, l'anno in cui probabilmente Caravaggio dipinse la morte della Vergine, sono i nomi di Michelangelo Pittore e di Francesco Garzone. Siamo nel vicolo di San Biagio, lì sono annotati due personaggi. Pues bien, eso simplemente es lo que quería compartir contigo, o sea, para que veas otra vez la gran pasión de los que acaban destacando. Imagínate cuántos sacerdotes hay en la diócesis de Roma, imagínate llegar a ser la cabeza máxima de la catequesis. Y como ves, es alguien que no se conforma simplemente con delegar, ¿no? Él también catequiza y catequiza en serio. O sea, imagínate, claro, está en Roma, pero no nada más basta con estar en Roma. Vamos a catequizar bien, vamos a hacer un video bonito, atractivo, que capte la atención de la gente, para que la gente aprenda, para que la gente sienta, para que la gente aprecie, para que la gente valore, para que la gente entienda y la próxima vez que vaya a una iglesia y vaya y vea el San Pedro y todo esto. O sea, realmente ves el trabajo que es fruto, nuevamente es uno de los frutos de apasionarnos por nuestra fe. Es hacer cosas más allá con tal de compartir. Porque la fe se acaba desbordando tanto que otra vez pones a trabajar al máximo tus talentos y aquí ves a un gran catequista de qué manera enseña. No solamente hablando con entusiasmo, sino haciendo cosas hermosas para poder comunicar la fe y hacerla atractiva para los demás. Entonces, son estos precisamente los frutos de apasionarnos por nuestra fe. Bueno, volviendo a la conversación con el padre Rogelio, porque la cosa está buena y te tengo que contar qué sucedió después. Y eso lo vamos a hacer después de esta pausa. Muchas personas en nuestro auditorio me han pedido que ponga a su disposición el video de mi taller de espiritualidad acerca de la oración del corazón. Este hermoso taller en el que enseño la forma de rezar esta oración tan antigua en la iglesia que suscita momentos de profundos encuentros con el Señor y que al mismo tiempo llena de paz nuestro corazón. A través de la repetición de la oración, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Te tengo la buena noticia de que ya está disponible este video. Puedes descargarlo en nuestro sitio semillasparalavida.org. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. ¿Cómo estás? Te saluda tu amigo Mauricio Pérez. Sabes que estoy muy emocionado. Me encuentro en Everett, al norte de Seattle, en la iglesia de la Inmaculada Concepción, donde me invitaron a que el próximo sábado 21 de mayo de la Masterclass para servidores litúrgicos que se llama La Santa Misa como nunca te la habían explicado. Se trata de un taller en el que a lo largo de 4 horas te voy a explicar todo lo que tiene que ver con la Santa Misa con mucho detalle. Imagínate, 4 horas de formación litúrgica y te voy a explicar, para empezar, el espacio sagrado, todo lo que tienes que saber acerca del altar,
todo lo que tienes que saber acerca del ambón. Vamos a hablar también acerca del cirio pascual. Vamos a hablar de la fuente bautismal. Y por supuesto que vamos a desmenuzar la liturgia de la palabra. Vamos a explicar cómo se proclama la palabra de Dios desde el ambón, acerca de los salmos, acerca de la segunda lectura, acerca del evangelio, acerca de la homilía. Vamos también a hablar, por supuesto, de la liturgia eucarística, de principio a fin, todo lo que se hace, todo lo que significa, las diferentes partes. Vamos a hablar de los gestos, de las posturas que asumimos en la misa todos, qué significan y por qué. La pregunta constante a lo largo de todo este taller va a ser: ¿y esta norma, y este rito, y este gesto, y esta expresión, qué nos quiere hacer sentir? Porque a fin de cuentas, la Santa Misa celebra el sacramento de la Eucaristía, y los sacramentos son signos sensibles del Cristo al que no podemos ver, pero al que sí podemos percibir con nuestros sentidos. Y todo en la misa está dispuesto precisamente para hacer de ella una experiencia sensible de Dios, de manera que, ¿qué nos quiere hacer sentir? Cada parte de la misa, cada norma litúrgica, cada rúbrica que aparece en el misal, lo que hacemos, lo que decimos, nuestros silencios, nuestras posturas, nuestros gestos, todo tiene un porqué y todo nos quiere hacer sentir de alguna forma la presencia de Dios en nuestra vida. No te lo pierdas, es sábado 21 de mayo de las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y mira, la verdad es que vale tanto la pena que aún si no vives en Seattle, yo haría planes para tomar un viaje y venir a tomar esta masterclass que en verdad valdrá muchísimo la pena. La Santa Misa como nunca te la habían explicado. Además, la entrada es libre. Eso sí, es un curso solo para mayores de 16 años. Acá te esperamos. Apasionate por nuestra fe. Pues bien, estamos de vuelta aquí en el Club de los Búhos. Aquí está también Buino. Pues precisamente lo que les tengo que seguir contando acerca de lo que estuve platicando con el padre Rogelio es que, pues te decía que estaban muy contentos su equipo litúrgico de que los mandaron a tomar el diplomado en la Universidad Pontificia de México, y aprovecho para hacerte la invitación. Si quieres aprender de liturgia en la Universidad Pontificia de México, la siguiente oportunidad de hacerlo en línea es en verano. En julio, del 4 al 29 de julio, van a estar ofreciendo en línea este curso básico de liturgia. El coordinador es el padre Luis Arturo Guzmán, es definitivamente uno de los mejores liturgistas que hay en México. Y él está coordinando este curso básico de liturgia que es en línea. Estos son los 4 módulos: Introducción General a la Liturgia, Año y Lugares Litúrgicos, Animación y Eclesiología Litúrgicas y Canto y Música Litúrgica. El curso tiene un costo de 3,800 pesos si te inscribes antes del 3 de junio. Dura solamente pues un mes, desde el 4 al 29, ¿verdad? Para mayores informes, por favor comunícate directamente con la universidad. Recuerda, yo no trabajo en la Universidad Pontificia y ellos no me pagan para que los anuncie. Yo comparto esto porque es una súper oportunidad y todo lo que valga la pena de Sagrada Liturgia siempre lo voy a difundir. Entonces, no te puedo yo dar informes. Si quieres saber más, por favor, comunícate con ellos. Ahí está el correo electrónico UPM de Universidad Pontificia de México, upmverano@gmail.com, upmverano@gmail.com, o llama por teléfono al 5255 5573 0600, extensión 111. Lo repito para quienes están escuchando el Club de los Búhos en podcast: 5255 5573 0600, extensión 111. Y no lo dejes pasar porque en verdad vas a aprender ahora. Otra oportunidad para aprender de la misa en concreto es esta masterclass que voy a impartir este sábado. Y como viste en el promocional que grabé, hago la invitación también a que las personas de fuera viajen, porque en verdad que va a valer la pena esta clase. Bueno, me decía el padre Rogelio, después de que los envió a que tomen el curso, el diplomado, ese fue el diplomado, a la Universidad Pontificia de México, bueno,
la parroquia les iba a pagar el avión y la estancia en Seattle para venir a tomar la masterclass. Y envió, te digo, a 7 personas, incluyendo a un diácono. Pero resulta que los 7 tenían ya compromisos de carácter pastoral, entonces por obligaciones propias de la iglesia, ninguno va a poder venir. Entonces, bueno, pero nuevamente ahí ves la pasión de un sacerdote que no se conforma y que quiere dar más, y que sabe que esta es una gran oportunidad y dice, mandémoslos. Y patrocinémoslos nosotros, hagámosles nosotros el gasto para que no lo hagan ellos, para que puedan ir a beneficiarse de una oportunidad así. Imagínate, la clase es gratis para los que la van a tomar, ¿no? Entonces ahí ves nuevamente lo que es tener pasión por hacer las cosas. Y entonces me dice el padre Rogelio que él ocupa el cargo de subdirector de la pastoral para los hispanos en la diócesis de Las Vegas. Así que dice, ¿por qué no platicamos si nos ponemos de acuerdo para que vengas a Las Vegas a impartir la masterclass acá en Las Vegas y lo hacemos a nivel diocesano para que puedan asistir de todas las parroquias? Pues yo le respondí al padre Rogelio, le digo, es que esto es realmente una idea maravillosa, porque si es un evento a nivel diocesano, lo podemos hacer en un lugar realmente grande donde puedan venir de todas las parroquias, y no solamente eso. También Las Vegas, la ciudad de Las Vegas, tiene la gran ventaja de que es uno de los destinos aéreos más económicos. Entonces también pueden venir personas de otros lugares y pagar una tarifa aérea realmente económica. Y también otra ventaja es que los hoteles en Las Vegas son económicos, y participar de la masterclass. Entonces, ves ahí la pasión, ¿y qué más hacemos? ¿Y cómo le hacemos? Y no nada más es enterarse que algo pasa, no, estaría bien. Ese estaría bien es de las personas pues que no están apasionadas, ¿no? Cuando oyes que alguien dice, no, estaría bien hacer las cosas, le falta pasión. Una persona apasionada es, ¿cómo le hacemos? ¿Cuándo empezamos? ¿Dónde es? ¿Ves? Entonces, esa va a ser realmente una gran oportunidad. Es una idea que tiene el padre Rogelio, me encanta la idea, y por supuesto que yo estoy abierto y dispuesto. Entonces voy a hablar con él por teléfono mañana mismo incluso, para aterrizarla un poco más y pues para planearla y hacerla realidad. Claro, siempre poniendo las cosas en manos de Dios, y él decide al final. Pero otra vez, ahí ves la gran diferencia entre estar apasionado y no. Fíjate, esta es otra característica de las personas que están apasionadas en lo que sea. Una persona que está apasionada por lo que tú quieras, incluyendo por nuestra fe, es alguien que no se espera que las cosas sucedan, hace que las cosas sucedan. ¿Ves? Entonces es así como cuando alguien dice, es que ¿cuándo viene acá? Y, pues es que ni modo que yo tome un avión, llegue y ya llegué donde quieres que hable. Así no funcionan las cosas. Para que las cosas se den, realmente alguien tiene que tomárselo en serio y tiene que decir qué es lo que necesitamos hacer en concreto para que esto se pueda llevar a cabo, tal como lo está haciendo el padre Rogelio. ¿Ves? Y los frutos, a fin de cuentas, van a ser abundantes, pero son consecuencia justamente de estar apasionados por nuestra fe. Y aquí simplemente esto que te he compartido en esta emisión del Club de los Búhos son ejemplos, todos ellos relacionados con la liturgia, salvo al principio que, hablé de la cuestión de la santidad. Pero si te fijas en un ámbito muy específico, que es el litúrgico y que tiene que ver directamente con nuestra fe y con nuestra fe de todos los días, porque, al menos vamos a misa los domingos, si no es que diario. Entonces ve cómo apasionarte hace una diferencia que a fin de cuentas va a repercutir en tu relación con Dios, y que en consecuencia tu fe y tu amor a Dios se van a aumentar. Y es justamente lo que sacerdotes como el padre Rogelio encuentran de valor en esto. No es solamente que se formen para que hagan las cosas bien, es para que al hacer las cosas bien y entender lo que se está haciendo, puedan justamente hacer de la participación en la Santa Misa una experiencia de Dios más plena. Y así su fe se acreciente y su amor a Dios crezca. Y en consecuencia estén más cerca, un paso más cerca cada vez de alcanzar esa santidad. Son las reflexiones que quería compartir contigo en esta emisión del Club de los Búhos. Te agradezco muchísimo que me hayas concedido tu tiempo en esta noche. Ya es tarde como siempre, pero pues por eso se llama el Club de los Búhos justamente. Así que gracias de nuevo, y que el Señor los llene a todos de bendiciones. Apasionate por nuestra fe.